Bueno, continuamos hablando de los derechos. Sobre todo ustedes van a ver que en este diálogo vamos a repetir mucho la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo que es fundamental como educadores que nos basemos en esta normativa que es muy asertiva, que es muy exquisita, que estaría bueno que si tienen la posibilidad que la puedan desmenuzar y la puedan leer, porque la verdad que es una norma que da una norma ejemplar para muchos países. De hecho, tiene en nuestro país, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, rango constitucional, es decir, que es superior a cualquier otra ley y los países tienen la obligación de contemplarla siempre. Acá están los derechos fundamentales de los chicos y de las personas, por supuesto también, pero cuando nosotros hablemos como promotores de derecho, vamos a utilizar siempre conceptos que son muy fuertes y están contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá figuran, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Es decir, significa reconocer al otro como sujeto de derecho. Sin esto una persona no puede vivir dignamente. Entonces, para ver derechos fundamentales, esenciales, y para encontrar letra cuando tengamos que fundamentar por alguna vulneración de derechos, tenemos que ir siempre a la Convención sobre los Derechos del Niño. Después hay otra normativa que nosotros vamos a adjuntar también, por supuesto. Tenemos nuestra Constitución, la Ley Nacional de Educación y la Ley también nacional, la 26.061, que es la que contempla todo respecto a la situación de los menores y todo lo demás, pero esas son leyes que se basan prácticamente en esta normativa que yo les decía. Así que bueno, de a poco vamos a ir desmenuzando y vamos a ir incorporando algunos términos fundamentales. Ahora que ya vimos un poco lo que son los derechos, ya vimos un poco dónde nos vamos a basar, me gustaría que definamos qué es un promotor de derecho, ¿sí? Hay muchas concepciones, pero me parece una muy dinámica y moderna, que es la que dice que un promotor de derechos es el agente que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, desplegando acciones planificadas orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, o actuando de manera efectiva para la restitución o implementación efectiva de los mismos. Este concepto tiene básicamente dos partes: trabajar en la prevención. ¿Y cómo trabajamos en la prevención? Fíjense que dice acciones planificadas, orientando a cambiar la forma de pensar. Ustedes van a ver en el video que pusimos al principio que nosotros muchas veces hay vulneración de derechos que son muchas veces aceptadas por determinado tipo de sociedades o de personas porque ya vienen con un mandato familiar o porque ya tienen esa costumbre. Y el rol justamente del promotor de derecho es hacerle conocer a estas personas que puedan de alguna manera repensar su vida, cómo reclamar sus derechos, cómo ejercer su comunicación, cómo hacerle ver a la sociedad que también tienen derecho. Y por el otro lado, cuando nos encontramos con personas que ya tienen vulneración de derechos, ver qué acciones, qué gestiones hacemos para que realmente se puedan hacer efectivos todos los derechos de las personas. Por eso yo hablo del reconocimiento de derechos, porque los derechos los tenemos todos, pero no todos los reconocen. Por eso digo, no es que hay que restituir los derechos, porque para mí, de mi forma de ver, ya todos nacemos con los derechos, que no lo reconozcan otras personas. Por eso ahí están los promotores de derechos, que tenemos que saber cómo encuadrar de acuerdo a la normativa para que sea un tercero, sea el Estado, reconozca estos derechos fundamentales de las personas.